otro lugar y decidió estar aquí en la presencia del Señor y vivir para el Señor. Amén. Acompáñeme por favor al libro de Génesis. Hemos estado estudiando pasajes del capítulo 49 que tienen que ver con una maravillosa lección, maravillosa enseñanza que tiene que ver mucho con lo que somos y no somos, lo que tenemos y no tenemos, a lo que aspiramos y a lo que ya no aspiramos, porque hay cosas a las que ya no aspiramos. Amén. Y por supuesto que aunque el Señor nos rejuvenezca como las águilas y nos dé muchas fuerzas, hay cosas que ya no se nos dan. Amén. Pero lo que se nos da y lo que el Señor quiere hacer, lo vamos a aprender a través de la palabra y nos va a permitir lograrlo, hacerlo. Capítulo 49, del verso 1 al verso 8 hemos estado estudiando estos pasajes y ya voy a avanzar a otros más en estos momentos, pero déjeme comenzar con esto. Leámoslo alternadamente. Dice la escritura de la siguiente manera: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por la manera y la forma en la que nos has venido hablando, enseñando tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque solo sobre la verdad de tu palabra, Señor, es que nuestra vida tiene sentido. Y hoy queremos, Señor, establecer este fundamento de verdad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que usted ve en Apocalipsis. En Apocalipsis usted ve que este cielo y esta tierra van a ser destruidos. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional dijo que vamos a tener un reinicio. Con todo eso de la pandemia y del virus, va a haber un reinicio en el mundo. Y cuando yo escucho ese tipo de cosas digo, ja, 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 ja. Nadie puede producir un reinicio en el mundo porque ellos no crearon el mundo. Es más, este mundo está descompuesto por ellos. Ellos echaron a perder el mundo, ellos descompusieron el mundo. Lo que dice Apocalipsis es que Dios va a destruir a los que destruyeron el mundo, capítulo 11 de Apocalipsis. Y lo que dice Apocalipsis es que el que va a hacer el reinicio es Dios. Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y ahí sí vamos a decir, ahora sí, un reinicio. Todo nuevecito, vamos a estrenar el planeta. Pero el reinicio del que nos hablan estos señores no es cierto. Es una mentira. Pero otra vez al mundo le van a hacer creer que todo va a reiniciar como se descompuso la política, la sociedad, la salud, la economía. Todo lo que se ha venido descomponiendo, va a haber un reinicio. No les crean. El único que puede producir un reinicio es Dios. Y dice Apocalipsis que esta tierra tiene un fin. Pero no el que usted ve en internet de que un meteorito, un asteroide, que una guerra, No, eso no es el fin. Todo ese tipo de cosas, ni les dé like, ni les haga caso. El fin, dice la Biblia, ¿cuál es?
Y cuando pase el cielo, pase la tierra y el mar y todo sea terminado, capítulo 20 y 21 de Apocalipsis, entonces ese será el fin. Y lo único que va a quedar, escuche lo que le estoy diciendo, todo esto, no va a quedar absolutamente nada. Lo único que va a quedar es la verdad. Diga conmigo, la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad eterna de Dios. Esta es la verdad que es indivisible, que no está sujeta absolutamente a nada y que es lo único que va a perdurar por la eternidad. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra, mi verdad, no pasará. Amén. Así que habrá reinicio, sí, pero la palabra de Dios será la misma por siempre. Y entonces dice Apocalipsis, aleluya, que tendremos un solo gobierno, un solo idioma, como en el Génesis, al principio de todas las cosas, una sola constitución, una sola ley. No habrá de que cada país tiene su constitución, sus costumbres, nada, una sola. Y eso será solo en el gobierno de Cristo. Bien, me emociona hablar de esto porque quiero comenzarle a concientizar de la realidad de la que vamos a hablar. Lo que estamos hablando es un asunto de familia, un asunto familiar que a veces es difícil confrontarlo por la creencia de cada uno. Pero cuando lo que norma esas creencias es la palabra de Dios, ahí no hay discusión. Discutimos con la manera en la que tú ves la vida, lo que cree el otro, lo que piensa el otro, pero lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que norma nuestros criterios. Amén. Entonces dice la Escritura que Jacob juntó a sus hijos, diga conmigo, juntó a sus hijos y les habló de cosas que iban a suceder. Yo le he dicho a usted que las personas que están en sus momentos finales, en su etapa final, posiblemente Jacob a días de partir con el Señor, las personas siempre buscan hacer cosas reales. Jacob juntó a sus hijos. No le dijo a su esposa, oye, tráeme las escrituras de la casa porque quiero asegurarme que está bien todo, que está en regla todo. ¿Dijo eso? No. ¿Pidió el estado de cuenta del banco? No. ¿Juntó sus negocios, sus empresas? No. ¿Qué juntó? Cuando tú ya llegas ahí, tú quieres tocar algo real. Sabes que los negocios no son reales, pasan, cambian de persona a persona, de tiempo en tiempo. Sabes que las cosas se desgastan con el uso. Lo único que es permanente y real es lo más cercano a la eternidad, que son tus hijos, porque ellos tienen alma. El alma de ellos es eterna. Las cosas no tienen alma. Por eso debe recordar usted al filósofo Pascal, cuando dijo que era inmoral amar las cosas y usar a las personas. Lo que debemos hacer es amar a las personas y usar las cosas. Úsalas, úsalas. No uses a la gente, ama a la gente. Usa las cosas, para eso son. Amén. Así que espero que no tenga guardadito ahí en su casa una vajilla que espera usar para cuando sea Navidad. Un vestidito que tiene ahí bien guardadito que planea usar en algún cumpleaños. Esas cosas son para usarse. No guarde nada de esas cosas, úselas, disfrútelas y ame a las personas. Las cosas no las ame, solo úselas. Amén. Entonces Jacob junta a sus hijos y él usa sus dos nombres, porque diga conmigo, Jacob tuvo dos nombres. Verso 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob, Israel. Jacob es la naturaleza vieja, Israel es la naturaleza nueva.
Jacob es la forma de pensamiento antigua que difiere de la manera como Dios quiere que veamos las cosas, la vida y a las personas. Y Él es Israel. Como Israel, Él va a hablarles, pero sí les pone el antecedente de lo que Él fue. Miren, hermanos, a veces nos avergonzamos y nos apenamos de lo que fuimos, de lo que hicimos. Y a veces hemos hecho cosas que sí nos avergüenzan. ¿Cuántos han hecho cosas que les avergüenzan? Que no quieres que nadie sepa. Yo recuerdo un día que llevé a mis hijas al lugar donde yo crecí. Y le dije, usted me ve aquí de saco y corbata, pero yo nunca, no siempre estuve así. Nunca he estado realmente así desde chamaco. Te voy a llevar donde crecí. Te vas a sentir incómodo si te digo esto, pero esa es mi realidad. Porque había 2 baños para 20 o 30 familias. Hacíamos fila 3 o 4 esperando que saliera uno, porque era un vecindario muy grande. Donde a alguien se le ocurriera bañarse, la fila se convertía de 7, 8, hasta que terminaba de bañarse. Y les digo, aquí crecí. Y aquí hice fila. También en los lavaderos. Ahí vi pelearse a mi mamá muchas veces en los lavaderos, porque ella tenía su lavadero. Cuidado con quien se metiera con su lavadero. Era un lavadero especial de ella. Y sé que muchos de ustedes ese tipo de cosas no las vivieron. Los que vieron un poco de eso pudieran entenderme. Le dije, pero yo no siempre estuve así. Y cuando tú hablas de tu pasado a personas que no vivieron eso, les incomoda. Y a veces hasta les incomoda que comente cosas de ese tipo. Pero a mí no. Especialmente cuando voy a hablar una verdad como esta. Jacob les dijo, yo sí, fui su papá, fui un deshonesto, un trácala, corrupto, tranza, todo lo que su nombre representaba, le dijo, eso fui. Pero un día tuve un encuentro con Dios. Y de ese día en adelante, soy un príncipe con Él. Un príncipe, un rey, con un futuro maravilloso, glorioso, que ya no dependía de mí, dependía del llamado que Él me hizo. Y cuando los confrontas con esta verdad y les empiezas a decir a tus hijos lo que está por venirles, como lo está haciendo este hombre ya quebrantado por darse cuenta de la realidad de la familia que tenía, por sacar a la luz cosas que pertenecían al pasado y que posiblemente nunca las mencionó, como el caso de Rubén, el primogénito, cuando le dijo, Rubén, te acostaste con mi esposa y esto es muy delicado, Rubén. Nunca te lo había dicho, pero es el momento de decirlo. Todo ese tipo de cosas que está mencionando tiene que ver con actitudes que el Padre quiere que nosotros aprendamos a trabajar para que pueda fluir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Escúcheme, las actitudes son la proyección del Espíritu. El Espíritu se proyecta con actitudes. Yo le he dicho a usted que las actitudes se definen como sentimientos internos que se expresan con actitudes externas. Entonces las actitudes son la proyección del Espíritu. Y le pregunto, ¿qué está usted proyectando? ¿Qué proyectamos de nuestro espíritu? Bien, estos hijos proyectaban varias cosas. Y me quedé en Judá porque Judá estaba buscando el reconocimiento. Dijimos que Judá significa alabanza,
adulación o reconocimiento. Eso es lo que buscaba en cierto sentido Judá, y paga un precio muy alto por no tener control de esa actitud. Es una actitud que pudiera también llegar a ser una necesidad en el ser humano de sentir cierto reconocimiento. Pero lo más probable es que no tengamos el reconocimiento que queremos, y que las personas que busquen darnos reconocimiento se queden cortas. Es muy probable. Amén. ¿Te ha pasado como papá eso? Como hijo, como esposo, como esposa, nos ha sucedido que no llenan la expectativa del reconocimiento que esperamos que nos den. Pero Dios te lo va a dar, porque Dios te está viendo. Eso fue lo que hizo con Judá al final. Ahora, vamos a entrar al verso 16. Le va a hablar a Dan. Dan dice: juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete? Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Qué es Dan? Diga conmigo: Dan es un hablador. El texto dice que juzga, ¿verdad? Dan es uno que juzga. Dan significa el que juzga, o el hablador, o el que dice cosas meramente por decirlas. Y los que han estado conmigo en Apocalipsis, yo le he explicado que Dan, cuando tú ves la lista de los 144,000 no sellados en Apocalipsis, que pertenecen a los 144,000 salvos del pueblo de Israel, tú no ves a la tribu de Dan ahí. Y la pregunta es: ¿por qué no ves a Dan ahí? Y yo le estuve explicando el contexto histórico sobre Dan, porque aparece aquí Dan, y la descripción que hace la Biblia de que Dan es serpiente junto al camino. En la actualidad, según los investigadores y los historiadores, Dan sería hoy Dinamarca. Dan sería Dinamarca. Los vikingos que fundaron todas esas naciones eran pertenecientes a la tribu de Dan. Lo que usted ve en el contexto histórico sobre esta tribu es que Dan, por eso cuando dice que es serpiente junto al camino, Dan, la forma en la que se va desplazando en la historia del pueblo de Israel y del mundo, es que de una forma un tanto sutil, como es la serpiente, se va escondiendo en el mundo. Y lo más probable, voy a hacer muy rápido con eso para no perder tiempo aquí, lo más probable, una de las razones por las que Dan no está en los 144,000 es que es muy probable que de Dan surge el anticristo. Esa región de Dinamarca, Holanda, los Países Bajos, todos en Europa, que tienen un trasfondo judío. Usted sabe que los Rothschild de Holanda, quienes los tienen como los judíos dueños de la tierra, prácticamente la riqueza de todo el mundo, ellos son los número uno, pertenecen a esa clase selecta de judíos, que es muy probable que son de la tribu de Dan. Bien, le estoy poniendo en contexto porque Dios le hace un reclamo especialmente a quienes tienen esa actitud como la que tiene Dan. Dan es uno que juzga, Dan es un hablador, Dan es alguien que dice cosas meramente para hacer daño. Y mire que si usted ve el texto bíblico y lo lleva por los periodos históricos hasta llegar a los judíos de Europa, usted ve que tiene mucho que ver, que hay mucho sentido en lo que dice la Escritura sobre estos judíos de la tribu de Dan. Entonces Dan, dice la Escritura, que es una serpiente que muerde los talones
muerde, dice, los talones del caballo y lo hace caer hacia atrás. ¿Cómo lo hace caer? Pues lo hace caer por lo que dice, lo hace caer por lo que habla, lo hace caer por cómo lo juzga, lo hace caer por cómo critica. Esa es la actitud de Dan. Y su padre lo está confrontando con esa tremenda actitud destructiva, dañina, que afecta, por supuesto, al pueblo de Israel y afectará esencialmente a Dan como persona y a toda la tribu de Dan. De las primeras cosas que Dios comienza a tratar con nosotros cuando llegamos a Él es con el juzgar, con el criticar, con el hablar de más. Amén. Porque todos lo hacemos, porque todos hablamos cosas a veces sin tener las cosas claras, especialmente en relación a nuestra familia. Porque es la parte donde más afectamos y donde más dañamos. Mire, apenas escuché un dicho que me hizo reír mucho. ¿Se acuerdan cómo decían las abuelas? Ladrón que roba ladrón, ¿qué? Bueno, ahí le va compuesto. Ladrón que roba ladrón, bienvenido a la cuarta transformación. Apenas lo vi, me hizo reír. Digo, y tú escuchas esas cosas allá afuera y no hay problema, pues que a nadie le afecta. A nadie le afecta, ya sabemos que es así o X. Pero cuando hablamos en familia, cuando decimos cosas en casa que sí son dañinas, que sí son perjudiciales para algún miembro de la familia sin tener evidencias y pruebas, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado. Porque es una actitud. Dijimos que Jacob lo que hace antes de profetizarles algo sobre su futuro de bendición, de prosperidad, antes de decirles algo así, primero les dice lo que son, lo que él entiende como padre que son. Y si son eso, Jacob no lo va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque tú sabes que como padre, como madre, si hay cosas que tú quieres dejar claras en tus hijos, en tu familia, es lo que ellos realmente son. Ellos no creen que son lo que tú sabes que son. Siempre los hijos te van a decir, yo estoy bien, no pasa nada. Y tú sabes que sí pasa. Y tú sabes que no están bien. Y Jacob lo va a decir y se los está diciendo. Les está diciendo los problemas que tienen y lo que los hace tropezar constantemente en la vida. Por eso cuando tú ves en Corintios capítulo 15, cuando tú ves las apariciones de Jesús, parece que no corresponden a las apariciones que tú ves en los evangelios. Cuando tú ves en los evangelios cómo se apareció Jesús y luego lo que ves en Corintios, dices, o están mal los evangelios o están mal Corintios, porque la forma en la que Jesús se aparece no es la misma. Acompáñame por favor a Corintios. Corintios capítulo, le dije, 15. Y le voy a explicar por qué. Para eso lo quiero llevar ahí. Versos 2 en adelante. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego que apareció ¿a quién? Y después a los 12. Después apareció a más de 500. ¿Por qué dice que primero apareció a Cefas? Los evangelios no dicen que a Cefas, que a Pedro. Dicen que a unas mujeres. Porque lo que quiere hacer aquí el apóstol es explicar las apariciones de Jesús, pero no en un contexto histórico ni cronológico. Lo que él quiere explicar es que estas apariciones tienen que ver con actitudes. Diga conmigo, actitudes.
¿Por qué? Porque cuando se te aparece Jesús, lo primero que hace es quitarte lo hablador. Pedro, todos llevamos un poquito de Pedro en nosotros. No me ve así como que nada más yo. Todos llevamos un poquito de Pedro en nosotros. Y eso era Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro fue uno de los que más le prometió al Señor estar con él, no dejarlo, defenderlo, y al final terminó dejándolo? Mire, yo una vez, allá en el norte del país, vino un hermano conmigo, un líder. Ya como la mitad de mi pastorado por allá vino y me dijo, se paró hacia mi lado y me dijo: ¿ve esta mano, pastor? Era el alto, como son los norteños. ¿Ve esta mano? Sí. ¿Qué tiene su mano? Me la dejo cortar por usted, me dijo. Yo cuando dijo eso, ¿me dejo cortar la mano por usted? ¡Wow! No, dije, pues qué valiente. Pero no tiene que dejársela cortar. Nomás pórtese bien, esto. Pues el que se iba a dejar cortar la mano, pues ¿qué cree? Que después fue el que más me abandonó y me dejó ahí colgado con compromisos. Pues no, que usted se dejaba cortar la mano. Es que no puedo ya, pastor. No puedo, tengo muchos problemas, necesito arreglar mi vida. Bueno, no ande de hablador diciendo que se deja cortar la mano por mí y a la mera hora me abandona. Pero te ha sucedido a ti, te lo han hecho a ti o tú se lo has hecho a alguien. ¿Cuántos se lo hemos hecho a otros? También. Les hemos, no, yo por ti esto y por ti lo otro, y yo doy mi vida por ti. Y a la mera hora, hermano, mire, cuando más duele es con la pareja, con la novia, el novio, con la esposa, el esposo, que te habla y te dice: paso por ti, mi amor, saliendo del trabajo. Y a la media hora, oye, no voy a poder, estar un aguacero aquí bien fuerte. Pues no, que ibas a venir. Sí, pero está el aguacero. Cuando dices vas, aunque llegues hecho papilla ahí de que te agarró el aguacero. Aleluya. Que Dios nos quite los habladores. Pero primero se le apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Por qué a los 12? Otra vez regresemos a Génesis. 12 hijos, porque 12 es número de orden. 12 horas de día, 12 horas de noche, 12 meses, 12 apóstoles, 12 tribus. 12 es número de orden. Entonces te quita lo hablador y luego te mete al orden. Lo que está haciendo Jacob con sus hijos es que él sabe que tienen actitudes que él tiene que poner en orden, que los tiene que meter en orden. ¿Para qué dijimos? Para que pueda fluir la bendición del Padre. El Padre va a soltar sobre ellos bendición, pero quiere que estén en orden. Yo le he dicho a usted, ¿tú puedes amar a alguien sin confiar en él? Sí. Los padres aman a sus hijos, pero no confían en ellos. Claro que no confiamos muchas cosas en ellos. ¿Por qué? Porque no sabes que si tienen la madurez para saber usarlo o no, para saber manejarse o no, no sabes tú eso, no lo tienes claro y no confías en ellos aunque los amas. ¿Cuándo comienzas a confiar en ellos? Cuando ves que están en orden. Cuando ves que comienzan a ordenar sus vidas, a estabilizar sus vidas, a proyectar sus vidas, entonces comienzas a confiar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Las apariciones de Jesús, Cefas, 12 y luego a 500. A 500 hermanos, ahí habla de las actitudes. Actitudes, hay cientos de actitudes, especialmente iglesia, que tienen que entrar en orden. Dan, dice la escritura, es serpiente junto al camino, que muerde los talones. Escúcheme, eso lo hacía Absalón, el hijo de David. Absalón, dice la Biblia, que se ponía en el camino para llegar a Jerusalén y esperaba a la gente, abordaba a la gente y les decía: ¿a qué vienes a Jerusalén? Decía: voy a tener una entrevista con el rey. Y le decía: ¿qué quieres del rey?
soy hijo del rey. ¿Qué quieres del rey? Y le contaban su situación y Absalón les decía, yo te la puedo solucionar, yo la puedo arreglar. ¿Ah, sí? Sí, no necesitas ir con el rey, yo lo puedo hacer también. Ese comportamiento, dice la Escritura, que hacía que el corazón del pueblo se desviara de David hacia Absalón, del reino de David hacia el reino que Salomón quería hacer. Ahora escúcheme bien, esa actitud es incorrecta porque desviamos el corazón de las personas de algo sano a algo insano. O tú desvías el corazón de un hijo que debe tener hacia, no voy a decir cosas porque no quiero que se malentiendan, pero cuando tú desvías su corazón de cosas en las que Dios quiere que Él le sirva o se mantenga y tú las desvías hacia otras cosas, entonces lo que estás haciendo es la actitud de Absalón. El espíritu de Absalón opera así, desvía su corazón de cosas realmente significativas hacia cosas destructivas. Amén, iglesia. Nunca le diga a un hijo que quiere venir a la iglesia o quiere buscar a Dios, ¿a qué vas tanto a la iglesia? ¿A qué vas? Porque lo he escuchado eso. O a la esposa o al esposo, ¿a qué vas tanto a la iglesia? No desvíe su corazón como lo hacía Absalón, solo por hablar cosas, por decir cosas. Esa era la actitud de Dan. Dan era una serpiente junto al camino que desviaba el corazón y que hacía tropezar y que hacía caer al jinete porque mordía los talones. ¿Cómo? Juzgando y diciendo cosas inapropiadas. Amén, iglesia. Si hay algo que usted y yo debemos siempre cultivar sobre cualquier cosa, es el amor de los hijos hacia Dios, más que hacia usted, más que a su profesión, más que a su casa, más que a cualquier cosa material, enfocar su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que ves en Jacob. Jacob quiere bendecir a sus hijos, pero él sabe que la bendición no fluye de la manera como debe hacerse si él no trabaja la actitud que tienen sus hijos. Tu deber y el mío es fomentar el que ellos busquen a Dios. Amén. Entonces Dan era eso, era una serpiente junto al camino que juzgaba, dijimos, y criticaba de manera totalmente inapropiada. Ahora acompáñeme por favor a otro pasaje. Acompáñeme, vamos a ver el verso 27. Benjamín, vamos a ver la actitud de Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es lobo arrebatador. Ahora déjeme explicarle esta actitud de Benjamín. Acuérdese que cuando Benjamín nació, murió su mamá. Cuando Benjamín, que es el último de los hijos de Jacob, el que nosotros ¿cómo le decimos aquí en México al último hijo? Bueno, en mi barrio le decían el socoyote. Socoyote. Pero unos le dicen el Benjamín o el Junior. Bueno, ese era Benjamín. Pero cuando él nace, muere su mamá. Pero al morir ella dice que le llamen Benoni, que su nombre sea Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Y Jacob dice, no, espérame, ¿cómo Benoni? ¿Cómo Benoni? Está bien que se murió la señora, está bien que es muy doloroso lo que estamos viviendo, pero ¿cómo hijo de mi tristeza? Vamos a ponerle Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Pero ese contexto de el hijo de mi tristeza, de alguna manera tiene una tremenda influencia en la vida de Benjamín. Y si usted analiza la historia de los benjamitas fue una tribu que prácticamente la erradicaron en una etapa, en un periodo histórico bíblico.
¿Recuerdan ustedes lo que narra el libro de los Jueces en los últimos 2 capítulos, cuando el levita y su concubina pasan por la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín viola a la concubina del levita y la matan? Porque son cientos o miles de benjamitas que abusan de ella, la matan, y el levita la corta en pedazos, 12 pedazos, y los distribuye en las 12 tribus de Israel. Y les dice por qué sucedió esto. Y dice la Biblia que las 11 tribus se levantan, se unen y dicen: vamos a destruir a Benjamín, porque lo que Benjamín hizo es innombrable en el pueblo de Israel, en medio de las tribus de Israel. Y se levantan las 11 tribus y van y combaten a Benjamín. Y dice la escritura que en un solo día mataron, no sé si 23,000 o 21 benjamitas. Miles mataron en un solo día por lo que hicieron con esa concubina de levita. Y parte de la tribu de Benjamín huye porque los quieren erradicar. Entonces tú ves el contexto histórico bíblico y ves lo que Jacob está hablando de Benjamín, y dice que es un lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces tú ves que Benjamín, lo que en su momento fue parte de su contexto, al venir a este mundo, al nacer, se va cumpliendo en él. Y su vida o su historia de Benjamín tiene un contexto muy triste. Desde que nace, un contexto muy triste y muy solo. Esta actitud de Benjamín de ser un solitario, de tener esa vida de soledad y de aislamiento, es triste. Porque no solamente está solo, se siente solo. Yo le he dicho a usted la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Porque tú puedes realmente estar solo, pero no sentirte solo. Y tú puedes estar acompañado y sentirte solo. Esa tristeza que había en Benjamín, esa actitud que había en él, lo había orillado a hacer lo que dice la escritura: un lobo arrebatador, lobo solitario, que lo que dicen las abuelas, la soledad es mal consejero. La soledad no es el diseño de Dios. Dios dijo que no fue bueno que el hombre estuviera solo, que no es sano que el hombre esté solo. Sí, ese dicho de más vale solo que mal acompañado no es una verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un solo y un solitario? El solitario no tiene con quién intimidar. Cuando tú no tienes con quién intimidar, cuando tú no tienes con quién profundizar temas profundos de tu vida, entonces tú, aunque estés acompañado, estás solitario. Y eso sucede mucho aún en nuestras familias, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza con los hijos, con los papás, con la esposa, con el esposo, de contarles lo que nos está sucediendo, de cómo nos sentimos, de lo que estamos pensando. El otro día escuché a un pastor que mencionaba él que había pensado en suicidarse. Y yo dije: un pastor que piensa en suicidarse. Dice: es que estoy pasando tantas cosas que me han sucedido, que he pensado en suicidarme. Y un pastor brillante, talentoso, habla 2 idiomas, es licenciado en teología, es muy capaz en su ministerio, pero dice: he pasado tantas cosas que he pensado en suicidarme. ¿Y sabes a qué conclusión llego? No tiene con quién intimar. No tiene con quién abrir el corazón y decirle: me pasa esto, me duele aquí, me siento mal aquí, estoy comenzando a desconectarme de mi espíritu con mi mente, con mi corazón. Hay una desconexión. No tiene con quién. Amén. ¿Cuántas esposas le sucede eso? Quieren hablar con el esposo, y ¿qué le dice el esposo cuando llega del trabajo? Mañana. No, es que necesito hablar contigo.
Estás bien loca como quiera. Para las locuras que dices. Y a las esposas les pasa eso muy seguido. Y se sienten solas, muy solas. Mire, yo creo que una de las razones por el que las mujeres buscan mucho a Dios, porque las mujeres son más espirituales que los hombres. Las mujeres buscan más a Dios. Es por eso. Porque solo Dios las escucha. Solo Dios las entiende. Solo Dios sabe realmente lo que están pasando. Solo Dios sabe lo que realmente están experimentando. Y el hombre nomás dice, estás loca. Y ya con eso arregla el problema. Escúchelas. Ahí están diciendo cómo se sienten. Y escúcheme. Bueno, hace rato elogié a las mujeres, ¿verdad? En el servicio de las 10. Hoy no las voy a elogiar tanto. Porque la condición en la que se sienten es el resultado de conflictos no resueltos, de tristezas no resueltas, de soledades no resueltas. Eso hace que se vaya haciendo el vacío cada vez más y más grande. Y que pueden estar rodeados de sus hijos, rodeadas de sus seres queridos, de familiares, y sentirse así. Así que yo animo a las hermanas a que solucionen esos conflictos no resueltos del pasado. Si no quieres estarte sintiendo en esa condición, porque escúcheme, ¿cuántos de ustedes serían felices si tuvieran lo que hoy tú crees que te hace falta? Dinero, una buena relación, no sé si te gusten los niños o no, 1, 2, 3 hijos, una casa. ¿Cuántos creen que pudieran estar felices así? ¿Sabes por qué no podemos estar así? Porque hay una desconexión. Hay una desconexión con Dios. Porque escúchame, Dios, cuando hay un nivel de soledad crónica, tampoco Dios está ahí. Y somos nosotros los que lo dejamos afuera. Somos nosotros los que no creemos que Dios puede estar ahí. Pero es real. Llega a ser tan crónica la soledad que entristecemos al Espíritu Santo y se queda a un lado. Amén. Así que tengamos cuidado, iglesia. Esos benjamitas que tienen esa actitud de sentirse constantemente solos y tristes, escúcheme, no es lo que Dios planeó para nosotros, no es lo que Dios diseñó. Dios diseñó que no estemos solos. ¿Por qué buscamos la soledad? ¿Por qué buscamos ese aislamiento? ¿Por qué buscamos esa tristeza? Esa tristeza que es del mundo, porque la tristeza que según Dios, dice Corintios, produce arrepentimiento. Es una tristeza que te acerca a Dios, que te conecta con Dios, que te hace buscar a Dios, que te hace estar en sintonía con Dios. Pero la tristeza del mundo no. La tristeza del mundo genera aislamiento, aflicción, dolor. Así se sentía Salomón, y tenía 1000 mujeres. Por si es que hay alguien que piensa, es que me hace falta un compañero, pastor. Puedes tener 2, 3 y sentirte así. Puedes tener 2 o 3 compañeras y sentirte así. Eso no es lo que te hace falta. ¿Sabes qué es lo que te hace falta? Tener intimidad profunda con Dios. Entonces ahí es cuando, estando solo o acompañado, puedes estar feliz, completo. Amén. Ay, ya se me acabó el tiempo. Solo le quiero decir algo que me preguntaron hoy en la radio. ¿Cuántos escucharon el programa? Los mismos siempre, y los demás están muy ocupados y no lo pueden escuchar. Pero hoy hablé de la mujer samaritana, que tuvo 5 maridos y con el que vivía no era su marido. ¿Por qué no era su marido? ¿Por qué estaba así? Todas las personas, todas, incluyendo los cristianos,
que ven la vida única y exclusivamente debajo del sol. Salomón dijo que ver la vida debajo del sol, todo lo que sucede debajo del sol, ver la vida así es un fastidio, es aburrido, es sin sentido, es espantoso, es horrible. Y le preguntaron que qué era la vida para Salomón y él dijo: la vida, aborrezco la vida, aborrezco vivir. Porque toda su vida estuvo viendo lo que pasa debajo del sol. Todo debajo del sol es malo, porque el sistema del mundo está corrompido, todo es mal. Por eso él podía tener tantas mujeres, podía tener tanta riqueza, podía tener tanto reconocimiento y fama y sentirse así, solo, solo hasta que ves la vida por encima del sol o más allá del sol, es como no te vas a sentir así. Entonces me preguntaron, ¿qué es ver la vida más allá del sol? ¿Qué es ver la vida más allá del sol? Si la Biblia dice que todo lo que sucede debajo del sol es mal doloroso, es aflicción, ¿qué es ver la vida más allá del sol? Ver la vida más allá del sol es estar conectado con Dios, es tener una relación con Dios profunda, que no la limita el sistema del mundo. Mientras tú no tengas una relación con Dios profunda, íntima, tú te seguirás sintiendo solo aunque tengas 2 o 3 o 4 hijos, no otra cosa. Dinero, trabajo, no importa que tengas, te seguirás sintiendo así. Benjamín parece que su vida, desde que nace, es tristeza, es dolor, es aflicción. Pero eso ya lo había dicho Job. Job dijo que el hombre nace para la aflicción, para la tristeza, para el dolor. ¿Qué le queda al hombre si para eso nació, para ser afligido? ¿Qué le queda? Ver más allá del sol, ver más allá de lo que sucede debajo del sol. Porque lo que sucede aquí, hermanos, es real lo que dijo Salomón. Es aflicción y mal doloroso. ¿Por qué? Porque nada es permanente. ¿Lo bonito de la vida es permanente? No. Pero tampoco lo feo. Nada. Solamente Dios es permanente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a enfrentar estas actitudes. Si en alguna área de nuestra vida hemos sido así, como Dan o como Benjamín, entreguémoselas a Dios. Entrégale esa actitud que proyectas, esa actitud que sale de adentro de ti, que tu espíritu proyecta con comportamientos y con actitudes.